Sí. ¿Y aquí por qué se ha apagado esto? Ya está. ¿Aquí está la contraseña? Sí, ahora ya... Escape. Eso es. Muy bien. La 2, ¿eh? ¿Es la 2? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, esta va a ser la última prueba de paciencia, ¿vale? Me toca la última intervención. Vamos a intentar hacerla lo más ligera posible. Bien, yo creo que nos pareció al Comité Científico que era interesante aprovechar esta reunión e intentar hacer un resumen que, como sabéis, se presentó el día 16 de este mes, es decir, este fin de semana pasado, no el otro, se presentó en el Congreso Europeo de Hipertensión y era lo que se estaba esperando respecto a las nuevas guías de hipertensión arterial que elaboran la Sociedad Europea de Hipertensión junto con la Sociedad Europea de Cardiología. Bien, pensamos esto, nos pusimos manos a la obra e intentamos, pues gente que estaba en Milán, el que recogiera la información lo más rápidamente posible, nos la mandara y de alguna manera nos diéramos una leída rápida e intentáramos traducir y sintetizar no todas las guías, porque las guías creo que son 70 páginas o algo así, sino aquellos aspectos que nos parecían de alguna manera novedad respecto a la última actualización de estas guías del 2009. Y es lo que he intentado hacer con esta presentación, ¿vale? Esta sería la portada de la elaboración y del grupo que trabaja en estas guías habitualmente. Son las guías de 2013. Es un grupo de trabajo formado básicamente por estos autores como autores principales y que al mismo tiempo que se presentan en Milán, pues se mandan para publicar, como veis, en el Journal of Hypertension, en el European Heart Journal y en el Blood Pressure. Es decir, publicaciones importantes y pues esperadas a nivel no solo de Europa, sino de todo el mundo. Y voy a intentar resumir los puntos que nos han parecido o me han parecido más interesantes. Los autores justifican la elaboración de estas nuevas guías, pues con que a partir de las guías del 2007 y su actualización del 2009 se han publicado bastantes estudios referidos a la hipertensión y que, por tanto, las conclusiones de estos estudios hacen que se puedan modificar las recomendaciones a la hora de tratar a los pacientes hipertensos. Estas recomendaciones, nos dicen los autores, que están basadas en ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis, que, como sabéis, es el principal grado en cuanto a evidencia científica, pero también nos advierten que no descartan otros estudios clínicos observacionales o estudios y registros de importancia. Por lo tanto, han tenido en cuenta no solo los grandes metaanálisis, sino también otros estudios y aquellos que han considerado como relevantes. Una de las novedades es que en esta ocasión recalcan y aportan en todas las recomendaciones el grado de recomendación y el nivel de evidencia, que, como sabéis, es un signo o síntoma de calidad en cuanto a la evidencia que lleva a esta recomendación.
Entonces, se han preocupado el equipo de resaltar esto. Como recordaréis, cuando hablamos de clase de recomendación, existen varios niveles, básicamente 3 niveles, donde se dice en que la clase 1 sería evidencia, hay una evidencia y acuerdo general en que este procedimiento que se está recomendando es beneficioso, útil y eficaz, por lo tanto, está recomendado y está indicado de alguna manera unánimemente. La clase 2 sería aquel que la evidencia, es discutible, pueden haber diferencias en cuanto a opiniones de la utilidad de este tratamiento o de este procedimiento, y lo dividen en 2. Nos dicen que la clase 2A sería aquel en que las evidencias inclinan más hacia un beneficio de esta intervención, y la clase B es la que inclina más hacia un no beneficio respecto a esta consideración. Por lo tanto, a la hora de recomendarlo, la 2A sería que se debería de considerar esta recomendación, y en la 2, que hay menos unanimidad o menos claro el beneficio, dicen que podría ser recomendado, pero no lo recomiendan abiertamente. Y la clase 3 serían aquellas en que finalmente existe un acuerdo general en que este procedimiento o tratamiento no es útil. Por lo tanto, esto es lo que tendremos que aprender a ver cuando veamos clase de evidencia 1, 2, 2A, 2B o 3. Lógicamente, en la clase 3 sería una intervención o un tratamiento no recomendado. Y los niveles de evidencia nos dicen desde qué perspectiva o desde qué estudios se sacan estas evidencias. Entonces, una evidencia de tipo A sería aquella que está basada, como sabéis, en datos de múltiples ensayos clínicos aleatorizados o metaanálisis correctamente realizado. Esto nos daría el nivel máximo de evidencia para poder deducir y hacer una recomendación. El nivel de evidencia B sería aquel que está basado en datos de un ensayo clínico aleatorizado o bien grandes ensayos pero no aleatorizados. Y el nivel de evidencia C sería aquel que está basado en consensos u opiniones de expertos o ensayos pequeños, estudios respectivos o simplemente registros observacionales. Por lo tanto, el grado máximo de recomendación sería una clase A y el grado máximo de evidencia sería una clase B, y el grado mínimo de recomendación sería una clase 3 y el mínimo nivel de evidencia sería, lógicamente, una evidencia de tipo C. Bien, intento aquí puntualizar, sin extenderme más, en puntos que me parecen importantes a resaltar. Nos dicen los autores que la medida de la presión arterial en consulta se sigue recomendando para despistaje y diagnóstico de la hipertensión arterial. Luego veremos en consideraciones, pero es cierto que para diagnóstico y despistaje sigue siendo útil la tensión que tomamos en la consulta, y que esta elevación de la presión arterial en consulta mantiene una relación continua con los eventos cardiovasculares, tanto ictus, infarto agudo de miocardio, muerte súbita, insuficiencia cardíaca, arteriopatía periférica o bien insuficiencia renal crónica, y que se manifiesta esta evidencia en cualquier grupo de edad y en cualquier grupo étnico. Por tanto, importante, y siguen insistiendo en esta relación. Cuando clasifican, disculpad porque he puesto algunas diapositivas tal como estaba en el original, porque sí que quería mostraros cuál es la imagen de estas nuevas guías y las tablas que utilizan, y pues algunas las hemos puesto tal como las teníamos en este momento, porque lógicamente no daba tiempo a modificarlas y traducirlas. Los niveles de presión arterial no hay ninguna variación, son los mismos. Como veis, consideran óptima por debajo de 120/80, la normal hasta 129/84, la normal alta, como la otra vez, hasta 139/89, y se empieza a hablar de hipertensión a partir de 140 de sistólica, 90 de diastólica, y a partir de ahí los grados, grado 1, grado 2, igual que a partir de 160, grado 3 a partir de 180 de sistólica, o bien las diastólicas a partir de 99, a partir de 100 o a partir de 110 para el grado 3 de hipertensión, exactamente igual que estaba. Y la hipertensión sistólica aislada, lógicamente, es aquella que tiene igual a partir de 140 de sistólica, es decir, es una hipertensión ya grado 1, pero que la diastólica está por debajo de 90, por lo tanto no es grado hipertensión. Esta sería la sistólica aislada como es. Cuando nos definen la presión arterial según el método de medida que utilizamos, en consulta sigue apareciendo
la misma cifra en cuanto a inicio de diagnóstico de hipertensión, a partir de 140-90, y cuando miden con métodos ambulatorios de presión arterial nos dicen que la presión arterial, para considerar hipertensión arterial medida durante el día o en el momento o en las horas de actividad, que es lo mismo, se cifraría la hipertensión arterial a partir de 135 de sistólica y o 85 de diastólica, en el periodo de descanso de la noche a partir de 120 y 70, y la media de 24 horas, que como luego veremos le van a dar una importancia, yo creo que más fuerte que en las anteriores guías, la media de 24 horas estaría a partir de 130, consideraremos sistólica como hipertensión, y a partir de 80 la diastólica como hipertensión. Cuando considera la automedida de la presión arterial, lógicamente la automedida de la presión arterial, como habitualmente se realiza durante las horas de actividad, coincide con las cifras de actividad que habíamos dicho antes del día. Bien, si bien es cierto que dice que la presión arterial medida en consulta sigue siendo el método a utilizar en cuanto al screening y al diagnóstico de la hipertensión arterial, también nos dicen que la medida de la presión arterial con AMPA o MAPA, es decir, automedida o bien monitorización ambulatoria, fortalecen más el pronóstico y la relación con el riesgo para eventos cardiovasculares en la hipertensión arterial. Por tanto, sí, medida de presión arterial en consulta debe continuar, pero el AMPA y MAPA nos van a dar una relación más directa con la probabilidad de eventos cardiovasculares. A partir de 50 años de edad nos dicen que la presión arterial sistólica es un mejor predictor de eventos cardiovasculares, esto ya lo sabíamos, y que nos siguen insistiendo en que el anciano, el aumento de la presión de pulso, es decir, la diferencia entre la presión arterial sistólica y la diastólica elevada, aumenta el valor pronóstico en cuanto a aumentar el riesgo de padecer un evento. Recordad que ellos cifran aproximadamente esa presión de pulso, consideran que es más elevada de lo habitual cuando está por encima de los 65 milímetros de mercurio. Es decir, a partir de 65 milímetros de mercurio se considera que hay una presión de pulso anormalmente elevada y, por tanto, que, como veréis, aparece como un factor de riesgo. Otros aspectos importantes, y como veis voy cogiendo puntos que resaltan allá, esto yo creo que es muy importante, y nos dicen que se recomiendan que las decisiones terapéuticas sobre estrategias de intervención en estos pacientes tengan en cuenta la evaluación inicial del riesgo cardiovascular de este paciente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahora nos está ocurriendo que con pacientes que tenemos de seguimiento con 6, 7, 8 años con su hipertensión, su dislipemia o su diabetes, bueno, pues igual no nos habíamos parado a calcular su riesgo cardiovascular porque actuábamos un poco viendo su patología simplemente. Cuando calculamos el riesgo cardiovascular de estos pacientes, lógicamente, si su presión arterial está controlada, si su glicada la tenemos más o menos bien o su dislipemia está controlada, el riesgo actual que nos aparece en este paciente va a ser más bajo que el inicial cuando empezamos a intervenir con él. Lo que nos dicen estas guías es que no debemos olvidar que el riesgo que tenemos que valorar es el inicial del paciente. Todo lo que demás consigamos está bien, pero no hay que olvidar que el paciente empezó con un riesgo determinado. Estos son lo que insisten en estas guías. Siguen manteniendo la estratificación del riesgo cardiovascular igual que estaban en 4 categorías, como bajo, moderado, alto o muy alto, y que el riesgo cardiovascular, lógicamente, sigue teniendo en cuenta lo que ya sabíamos, que eran las cifras de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, los factores de riesgo cardiovascular, tanto su presencia como su control, la lesión de órgano diana, y se insiste mucho en las guías, aunque sea asintomática, y de hecho en casi todas las partes de las guías hablan de lesión de órgano diana asintomática, porque es la que nos va a representar un beneficio más importante cuando intervengamos sobre este paciente. Por supuesto, la diabetes mellitus, la enfermedad renal crónica, la enfermedad cardiovascular ya establecida, por lo tanto, siguen siendo los factores. Esto sería el recordatorio de las tablas que ya en el 2007 aparecían, donde aparece en la tabla de la izquierda la relación de los factores de riesgo, ahí lo tenéis, bueno, pues lógicamente el sexo como mayor riesgo para los pacientes, la edad como estaba, el hecho del tabaco, la dislipemia medida tanto por colesterol como por LDL,
como por triglicéridos, la alteración de la glucosa plasmática, en fin, los mismos que habían, la tolerancia normal a la glucosa, la obesidad, la cintura abdominal y, desde luego, la historia familiar de eventos cardiovasculares o enfermedad cardiovascular prematura. Como veis en la tabla de la derecha, fijaros que lo que os decía antes, lesión de órgano diana asintomática. Insisten mucho en que estas lesiones las tenemos que buscar, porque en el momento que aparezcan probablemente ya no sea solo una lesión de órgano diana, sino que será algo más. Insisten mucho en que busquemos esta lesión de órgano diana. Fijaros que la presión de pulso la tienen aquí. Fijaros que aquí pone 60. Siempre está el debate 60-65. Bien, en 60 está claro, han delimitado. En las anteriores hablaban de 65. Bueno, pues ahí está, entre 60 y 65. Alteraciones electrocardiográficas o bien ecocardiográficas, alteraciones en carótida, lo que había por ahí. El hecho de presentar diabetes mellitus o bien el hecho de tener establecida la enfermedad cardiovascular o bien la lesión de la enfermedad renal, o bien cardiovascular o renal. Esto sería la clasificación que harían para valorar a nuestros pacientes. Y cuando ya tienen esta clasificación, lo que hacen es volver a clasificar a los pacientes y estratificar el riesgo dependiendo, como la otra vez, de los niveles de presión arterial, desde normal alta hasta el grado 3 de hipertensión arterial, que son los que antes habíamos citado. Y luego, en la columna de la izquierda, pues van apareciendo dependiendo de los factores de riesgo que he asociado. Desde no tener factores de riesgo a tener 1, a tener 3 y aparecer. Aquí hay un cambio respecto a las guías anteriores, porque aquí, además de la lesión de órgano diana, la enfermedad renal crónica y la diabetes, fijaros que aparece en un primer escalón la enfermedad renal crónica estadio 3. Es decir, nos está diferenciando si esta enfermedad renal crónica está en un estadio 3, que aparecería en un primer nivel a la hora de clasificar el riesgo, o bien en un estadio siguiente junto con la enfermedad cardiovascular sintomática, la diabetes con lesión de órgano diana o bien algún factor de riesgo asociado, y nos aparece aquí la enfermedad renal crónica en estadio 4 o más. Es decir, lo que hace es diferenciarnos en qué nivel está la afectación renal de estos pacientes. Y, lógicamente, a partir de 4 o más, el nivel es máximo y fijaros que cuando llegamos al último nivel, donde hay una enfermedad renal crónica, donde hay una enfermedad cardiovascular, el nivel es muy alto, independientemente ya del nivel de presión arterial. Se da gran importancia, ya lo hemos dicho, a esta lesión asintomática de órgano diana, que debe incluir, lógicamente, una valoración tanto del corazón como del árbol vascular, como de los riñones, los ojos, la retinopatía y el cerebro. Se da mucha importancia. Y, además, dan en todas estas 70 páginas que significan las guías una serie de recomendaciones específicas para la detección temprana de esta lesión de órgano asintomática y enfatizan en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas que debemos utilizar para su despistaje. Esta sería una tabla parecida a la que ya se publicó en las guías del 2007 y que se mantuvo en el 2009, y de aquí yo resaltaría, bueno, ellos clasifican la prueba en cuanto a valor predictivo, en cuanto a disponibilidad de las pruebas, en cuanto a reproductividad y la última columna en cuanto a coste-eficiencia, ¿no? Realmente, de aquí podríamos estimar, y ya se hacía la otra vez, que quizá las que más coste-eficiente nos aparecen serían el electrocardiograma, como detección de problema a nivel cardíaco, como detección a nivel, por ejemplo, de hipertrofia ventricular izquierda o bien de fibrilación auricular. Hemos dicho antes la importancia de la fibrilación auricular. Por lo tanto, un electrocardiograma es sencillo, fácil de realizar y fácil de interpretar. El filtrado glomerular es importante, sería la línea tercera, y es fácil de, como ha dicho antes Jorge, es fácil y ya se nos facilita en cualquier laboratorio. Ese filtrado glomerular y seguido de esa microalbuminuria. La microalbuminuria podría ser la alarma inicial que nos dijera que en este riñón está empezando a pasar algo y antes de que aparezca la macroalbuminuria, la proteinuria franca y, desde luego, de que se altere el filtrado glomerular. La creatinina es importante a nivel de sangre, pero, como sabéis, muchas veces nos puede despistar y nos puede equivocar en cuanto a no considerar un riesgo
de un paciente que, si miramos su filtrado glomerular o su excreción urinaria de albúmina, nos podría. Por lo tanto, esas tres pruebas, dentro de todas las que hay aquí, podrían resaltarse como las más fácilmente conseguibles y que además nos dan una fiabilidad y un pronóstico realmente importante. Nos dicen las guías que los pacientes con hipertensión de bata blanca están ahí, pero que si especialmente no hay nada más y no hay ninguna patología asociada, y hablamos de diabetes, lesión de la orina diana, enfermedad renal o enfermedad cardiovascular, desde luego su riesgo cardiovascular es menor que en los pacientes hipertensos, esto ya lo sabíamos. Eso no quiere decir que a estos pacientes, nos dicen, haya que no controlarlos. A estos pacientes habrá que verlos y habrá que seguirlos, pero desde luego su riesgo inicial cardiovascular es menor que los pacientes hipertensos. Y como habéis dicho antes, esta anotación nos viene a reforzar lo que habíamos visto antes en la tabla, que la enfermedad renal con estadio 3, es decir, entre 30 y 60 de filtrado glomerular, entraría como riesgo moderado o alto de riesgo cardiovascular, y realmente que a partir del estadio 4, por debajo de 30 de filtrado glomerular, entra directamente como alto o muy alto en cuanto a riesgo cardiovascular. Lo mismo ocurre con la diabetes mellitus cuando hay lesión de órgano asociada asintomática. Nos dicen, ¿qué pasa con la presión arterial normal alta? En las guías de 2007 había aquí un pequeño debate sobre qué hacer con esta. Bien, lo que nos dicen aquí es que la presión arterial normal alta, como criterio de prudencia nos dicen que no precisa tratamiento farmacológico de forma inicial, pero sí que hay que insistir en estos pacientes y resaltarles los cambios y modificaciones en cuanto a estilos de vida, si es que no los hace bien, y que desde luego hay que seguir a esas cifras de presión arterial, porque a estos pacientes más probablemente acabarán siendo diagnosticados como hipertensos, por lo tanto habrá que seguirlos de una manera más cuidadosa que a los otros pacientes. Pero simplemente con hacer unas recomendaciones en cuanto a estilos de vida será suficiente. El tratamiento farmacológico en los hipertensos grado 1, pues especialmente se recomienda tratamiento farmacológico cuando se acompaña de lesión de órgano diana o hay alguna otra patología asociada, como siempre, diabetes, enfermedad renal crónica o enfermedad cardiovascular establecida. ¿Vale? Y que se recomienda iniciar el tratamiento antihipertensivo en los estadios 2 o 3 con riesgo cardiovascular elevado pocas semanas o después o bien simultáneamente a los cambios en estilos de vida. ¿Qué quiere decir esto? Como veréis ahora en la tabla siguiente, nos dicen que dependiendo del nivel de grado, del nivel de presión arterial y grado, nos van a recomendar siempre que promovamos estilos de vida, pero la diferencia va a estar en cuánto tiempo vamos a tener que esperar si no logramos el objetivo de control arterial para iniciar tratamiento farmacológico asociado. ¿Vale? Estas serían, porque veáis cuál es la estructura de las guías, y aquí cuando habla de los niveles de evidencia y recomendación, pues fijaros qué es esto. Nos dicen, por ver un ejemplo, hipertensión grado 2-3, tratamiento farmacológico para la hipertensión, lógicamente dice recomendado precozmente y además un 1A, es decir, es un nivel clarísimo donde hay acuerdo y donde el nivel de evidencia es máximo, por lo tanto esto. Y conforme va bajando, van asociando tanto el grado de evidencia como el nivel de recomendación. Esto sería una muestra de lo que aparece en las guías donde, no vamos a entrar ahora en más, pero esto sería cómo aparecen en las guías de este año. Y aquí lo que tenéis es lo que os estaba diciendo. La misma tabla que nos indica el riesgo de estos pacientes nos están indicando, sabéis que con la misma estructura que en el 2007, sobre cuándo debemos iniciar o cuándo debemos emplear modificaciones de estilo de vida y cuándo debemos iniciar el tratamiento farmacológico. Como veis, en los grados donde hay menos riesgo nos dicen estilos de vida y, podemos esperar algunos meses a iniciar el tratamiento farmacológico si no hemos conseguido una presión que esté por debajo de 140/90. Conforme va aumentando el riesgo o bien los niveles de hipertensión, las cifras de hipertensión arterial, esto cambia, nos dicen estilos de vida, pero ojo, no esperen ustedes más que unas pocas semanas para iniciar tratamiento farmacológico si no hemos conseguido el objetivo de buen control arterial, que siempre se va a cifrar en 140/90. Y en algunos casos donde el riesgo es muy alto, nos dicen que iniciemos e inculquemos cambio de estilo de vida, pero que inmediatamente, al mismo tiempo, iniciemos el tratamiento farmacológico para controlar a esa presión arterial. Es decir, va a depender de los niveles de presión arterial, lógicamente, y
muy fundamentalmente del riesgo o el grado de riesgo cardiovascular de este paciente. Esto sería una muestra de cómo presentan estas recomendaciones, y aquí están la recomendación en cuanto a inicio de tratamiento y pone clase de recomendación, nivel de evidencia. Están todas las guías, de alguna manera, las recomendaciones respaldadas por esta clasificación, que, bueno, es una diferencia respecto a la del 2007. ¿Qué pasa con los pacientes ancianos? Nos dicen que los pacientes ancianos, cuando las cifras sean las sistólicas superior a 160, debe iniciarse tratamiento farmacológico, indudablemente, además de los cambios en estilos de vida. En los ancianos menores de 80 años también debe considerar el tratamiento para las cifras entre 140 y 160, sobre todo si tienen buena tolerancia a la medicación. Es decir, por encima de 160, indudablemente hay que tratarlos, y si están en 140, ahora veremos algunas consideraciones, ¿vale? El objetivo para todos los pacientes será alcanzar una sistólica por debajo de 140, y esto incluye a los diabéticos, a los pacientes con riesgo cardiovascular bajo moderado, a pacientes incluso con ictus previo, cardiopatía isquémica y enfermedad renal crónica. Es decir, unifican el objetivo a alcanzar en presión arterial sistólica 140 y, como luego veremos, a 90 de diastólica. En ancianos, bueno, han habido estudios que se han hecho en población anciana, donde nos dicen que en ancianos menores de 80 años hay evidencias para intentar conseguir objetivos de presión arterial, y esto es a partir del estudio Haibet, entre 140 y 150. Es decir, nos dicen, aunque el objetivo, en resumida, es que aunque el objetivo general sea 140 para ancianos, ¿vale? Por debajo de 180, bueno, en que nos quedemos entre 150 y 140 milímetros de mercurio estaría bien. Y que, en algún caso, el intentar conseguir objetivos por debajo de 140, incluso para pacientes ancianos, dependerían siempre de la tolerabilidad farmacológica individual. Lógicamente, sabéis que tanto en diabetes como en hipertensión arterial existe la curva en J, donde, bueno, pues a partir de que si disminuimos excesivamente tanto las cifras de glicosilada o de glucemia como las cifras de presión arterial, se produce un efecto contraproducente en cuanto a la disminución de riesgo. Por tanto, es la recomendación de que paciente anciano entre 150 y 140 estaría bien, y excepto algún paciente de esta edad que estuviera muy bien, donde se podría llegar incluso a los 140, siempre y cuando no se produjeran hipotensiones, ¿vale? Repito lo mismo, incluso en mayores de 180 años, la misma recomendación, entre 150 y 140 estará bien, siempre que su condición física sea adecuada, y que el objetivo general de diastólica, como habíamos dicho antes, sería por debajo de 90 para la población general, y en los diabéticos, y lo pongo aquí, al final la recomendación en estas guías para los diabéticos es 140, por debajo de 140 y por debajo de 85 de presión arterial diastólica. Esta sería la recomendación. Por lo tanto, recomendación general 140-90, en ancianos por encima hasta 150, es decir, entre 160 y 150 estaría bien, entre 140 y 150 estaría bien, no hay que apretar más, y en diabéticos por debajo de 140 y de 85. En el caso de la nefropatía, es decir, la afectación renal, he estado buscando y nos dicen, ya lo habíamos dicho antes, en este momento la recomendación de estas guías es que es la misma cifra de presión arterial sistólica que para la población general, por debajo de 140, excepto si hay una proteinuria franca, es decir, a partir de 1 gramo día, donde se baja la recomendación a por debajo de 130 de presión arterial sistólica. Es decir, que esa sería la diferencia. Ya tenemos cifra de población general, cifra para ancianos, cifra para diabéticos y cifra para afectación renal si no hay proteinuria o si bien hay la proteinuria. Estas serían las recomendaciones. ¿Qué nos dicen en cuanto a estilos de vida? Nada nuevo. Nos dicen disminuir el consumo de sal a 5 o 6 gramos, por unificar las recomendaciones, limitar el consumo de alcohol, limitar la ingesta de incrementar la ingesta de vegetales y frutas y bajar la de grasas saturadas, la reducción del peso a poder ser lograr un IMC por debajo de 25, o bien, si miramos el perímetro de cintura,
por debajo de 102 en hombres y 88 en las mujeres, el hacer ejercicio físico, como ya sabíamos, al menos 30 minutos cada día y de 5 a 7 días por semana, un ejercicio físico dinámico y, por supuesto, consejo antitabáquico y ayuda a todos los fumadores. Es decir, consejo antitabáquico fundamental, preguntar a los pacientes y registrar en la historia si son fumadores o no fumadores, dar el consejo antitabáquico repetidamente y, desde luego, prestar la ayuda cuando el fumador sea receptivo a los intentos en cuanto al abandono. Estas serían, tal como aparecen, las recomendaciones que acabamos de decir. Y el tratamiento farmacológico. ¿Cómo iniciamos el tratamiento farmacológico? Pues nos dicen las guías que para iniciar el tratamiento farmacológico y su mantenimiento son útiles todas las clases de fármacos y familias que tenemos. Es decir, diuréticos, betabloqueantes, calcioantagonistas y ECASARA2, tanto en monoterapia como combinación. Los betabloqueantes, que habían quedado un poco como apartados a primera línea, vuelven a ser colocados en primera línea, en general para todos los pacientes y, lógicamente, dentro de cada paciente habrá que individualizar y ver, según sus factores de riesgo o su patología, cuál es nuestra decisión a la hora de utilizar una familia de fármacos o no. De alguna manera, esto recuerda un poco a lo que ha salido antes con las guías actualmente que estamos utilizando, con las recomendaciones de los americanos y de las europeas en diabetes, donde después de los estilos de vida y metformina aparecen todas las familias de fármacos prácticamente al mismo nivel y a decidir según las consideraciones que allí se marcan, ¿no? Pues aquí es un poco lo mismo, todos a primer nivel y a decidir depende de las características individuales de cada paciente. La iniciación con 2 fármacos, bueno, puede ser considerada y debe ser considerada cuando las cifras iniciales de presión arterial estén en un nivel que se alejen del objetivo a conseguir, como ya se habían dicho en las guías anteriores. Es decir, si la cifra inicial está lejos del objetivo, siempre nos podemos plantear el utilizar 2 fármacos de entrada asociados porque los números nos dicen que con monoterapia no vamos a conseguir en estos pacientes. Lo mismo que si se trata de un paciente de alto riesgo, donde nos interesa conseguir los objetivos de presión arterial más precozmente, el hecho de considerar el tratamiento combinado de entrada nos puede dar velocidad en cuanto a la consecución de estos objetivos. La recomendación en cuanto a combinaciones en un mismo comprimido se hace desde las guías específicamente porque lo que está demostrado es que la combinación fija en un solo comprimido y la disminución de números de comprimidos a tomar al día mejora el cumplimiento y la adherencia en todos los pacientes. Por lo tanto, si se trata de pacientes donde su medicación va a ser crónica y prácticamente seguro para toda la vida y que además van a ser pacientes, si tienen otros factores de riesgo, polimedicados, cuanto más simplifiquemos su régimen de tratamiento, mejor cumplimentación vamos a tener y, por tanto, mejor alcance de objetivos. Esta es la gráfica donde nos dicen bueno, pues a partir de la elección de iniciar el tratamiento, pues dependiendo a la izquierda, si la elevación de presión arterial no es muy elevada o el riesgo es bajo, se podría iniciar en monoterapia, o a la derecha, si el riesgo inicial es alto o las cifras son altas, poder iniciar el tratamiento con combinación de entrada. A partir de ahí, bueno, pues vamos aumentando fármacos, asociando tratamientos, siempre estudiando que tengan mecanismos de acción sinérgicos y, de alguna manera, sumatorios, hasta ir consiguiendo, con la combinación de drogas adecuada, el objetivo de tensión arterial lo antes posible. Es decir, igual que antes ha recalcado mi compañero Jorge en cuanto a la diabetes, no dejemos pasar esos espacios tan largos de tiempo esperando lograr un control que no lo tenemos y no mantengamos a pacientes, y esto nos lo dicen las guías, no mantengamos a pacientes hipertensos fuera de control durante un tiempo excesivo de espera. Si no se controla, hay que modificar tratamiento y, por tanto, evitar la inercia, en este caso clínica y de tratamiento, para conseguir estos objetivos. Aquí lo que nos dicen, nos hablan de la combinación fija en un comprimido, lo que he comentado antes. La combinación y la disminución del número de pastillas mejora el cumplimiento. En este momento no solo tenemos combinaciones de 2 fármacos en un comprimido, sino que podemos tener combinaciones incluso de 3 principios activos o fármacos en un mismo comprimido, y que en algún otro punto de las guías nos dicen que el problema inicial que se presentaba anteriormente en cuanto a que podría ser más difícil el titular
los tratamientos al llevar varios fármacos, en este momento la realidad nos dice que tenemos suficientes presentaciones de combinación de 2 fármacos o incluso de 3 como para poder jugar con todas estas combinaciones. Se establece otra vez el famoso diamante de tratamiento, donde casi todos los grupos, como veréis, se pueden combinar entre ellos, a excepción, y el único que nos pone en la traba, porque sabéis que han habido evidencias en este sentido, donde el único prohibido es el doble sistema de L-G-renin-angiotensina combinando un IECA o un ARA2, porque se ha visto en evidencias en estudios que no aportaba nada y, al contrario, los efectos eran perjudiciales. Por lo tanto, este sería el diamante actual y, como veis, las líneas en verde continua serían aquellas que son preferidas, las líneas verdes interrumpidas serían aquellas que se pueden utilizar con algunas limitaciones, las negras, digamos, discontinuas serían, bueno, son posibles, pero están menos probadas, y desde luego la roja, que es la única que hemos dicho que está prohibida, es el combinar un IECA o un ARA2 por todos los problemas, ¿vale? En principio, cuando combinamos con beta bloqueantes, teníamos que utilizar dihidropiridinas al combinar con beta bloqueantes, excepto en el caso del control de la fibrilación auricular, donde podría utilizarse verapamil o diltiazem, pero concretamente por el tema de la fibrilación auricular. Nos dicen y nos recuerdan que las tiacidas combinadas con los betabloqueantes pueden, y de hecho incrementan el riesgo de nuevas apariciones de diabetes. Por lo tanto, en determinados pacientes donde pueda existir un riesgo de este tipo, habría que evitar esta combinación o habría que monitorizarlos muy frecuentemente, muy intensivamente. Y bueno, nos vuelve a repetir que la combinación desaconsejada son los IECAs y los ARA2. Esto sería un listado de estudios de donde sacan las evidencias para establecer este diamante con sus líneas de diferentes colores. Estos serían más estudios. Y, bueno, recalcar que uno de los aspectos más novedosos y en los que se da importancia a la nueva guía es al control evolutivo de este paciente diabético, y se dan una serie de recomendaciones y de enfoques para el manejo continuo de este paciente, y especialmente en la búsqueda, detección y seguimiento de los pacientes con lesión de órgano diana asintomática, repetimos, en los que marca pues una frecuencia o un consejo en cuanto a la repetición de estas pruebas. Esto sería, le dan mucha importancia en cuanto a la adherencia al tratamiento, tanto en cuanto a estilos de vida como farmacológico, y he puesto esta tabla como ejemplo de lo que se dicen, cuáles son las medidas que podrían modificar a bien y mejorar esta adherencia terapéutica. Entonces, bueno, lo que dicen es que a nivel del paciente habría que dar información, utilizar la información y las estrategias de motivación en los pacientes. Hablan de incluso utilizar sesiones de grupo como motivadoras para estos pacientes, la monitorización de la presión arterial como un factor que puede favorecer esta adherencia, el utilizar estrategias de control y de autocontrol de los pacientes, y sobre todo el hacer intervenciones complejas y múltiples, abordando el problema desde diferentes puestos. En cuanto a las drogas, ya lo hemos visto antes, la simplificación en cuanto a los regímenes de terapéutica y bueno, los recordatorios a nivel de cualquier sistema que nos sirva para recordar al paciente que debe de tomar el fármaco y cómo debe tomarlo. A nivel general, en cuanto a sistemas de salud, bueno, pues monitorizaciones, visitas, telemonitorización, soportes, intervenciones con ayuda de farmacia, en fin, utilizar todos los sistemas que los estamentos tengamos a nuestra disposición para mejorar. ¿Qué nos dicen? Bueno, pues que tras el inicio de un tratamiento a un paciente hipertenso, inicio de tratamiento, habría que revisar estos pacientes a las 2-4 semanas. Es lógico para ver este tratamiento que le hemos puesto. Primero, si empieza a ser efectivo o no, si hay algún efecto secundario, si el paciente tiene algún problema con su toma. Por lo tanto, hay una monitorización en cuanto a estos pacientes. Dependiendo del tipo de paciente, igual necesitamos a las 2-4 semanas un análisis, un estudio analítico por ver si hay, estoy pensando en enfermedad renal crónica, pues
depende de qué tratamiento implementemos, puede haber una alteración del filtrado glomerular, pues probablemente en estos pacientes habrá que vigilar esto, habrá que vigilar en algunos pacientes niveles de potasio en sangre, por ejemplo. Entonces, bueno, sería interesante al inicio de tratamiento ver esta monitorización. Una vez conseguido el objetivo y el paciente estable, indudablemente las visitas entre 3 y 6 meses, nos dicen las guías, que pueden ser razonables y que, bueno, indudablemente, dependiendo de la organización del sistema, cualquier recurso es válido para controlar a estos pacientes. Por supuesto, medicina, enfermería tiene un papel fundamental y cualquier estamento que nos sirva para controlar a estos pacientes. La comunicación electrónica puede ser una alternativa en los pacientes, incluso aquellos que realicen AMPA, es decir, es una posibilidad en cuanto a mejora de registros y mejor conocimiento de la evolución de estos pacientes, y nos dicen que se aconseja revisar los factores de riesgo de la lesión de órgano llana al menos cada 2 años en estos pacientes. Y que en caso de no consecución de objetivos, nos insisten las guías en que debemos vigilar primero la adherencia y el cumplimiento de los pacientes, fundamental. Es decir, indudablemente un tratamiento que apliquemos a un paciente o le prescribamos, si no lo toma, no le va a hacer efecto. Por lo tanto, vigilemos que el paciente toma el tratamiento, comprobar el efecto de bata blanca, es decir, no consideremos a un paciente mal controlado directamente porque en nuestra consulta esté mal. Comprobemos si tenemos la automedida de la presión arterial o tenemos medidas de presión arterial fuera de la consulta que nos pueden ser útiles. Vigilar la toma de fármacos o sustancias que nos pudieran estar alterando el efecto de nuestro tratamiento directamente antihipertensivo, es decir, tanto fármacos como sustancias, sabéis que las hay. Entonces, vigilar que no haya nada que nos esté engañando en cuanto a esta eficacia y que una vez comprobada la ineficacia de un tratamiento en cuanto a que no consigue objetivos, debe de ser modificado lo antes posible, es decir, esto sería evitando la inercia clínica y terapéutica, y modificarlo lo antes posible cuando hayamos comprobado todos los puntos que hemos considerado anteriormente. Hablan al final, y os lo comento, como de la denervación renal como un tratamiento muy especializado para pacientes especialmente refractarios que no responden a ningún tratamiento. Bueno, pues sabéis que ya hace tiempo que se está trabajando en cuanto a la denervación renal con radiofrecuencia a través de la arteria renal y la estimulación de los vasoreceptores. Esto es un tratamiento muy especializado, parece que los datos que están apareciendo son buenos, faltan estudios a más largo plazo y, desde luego, es un tratamiento para unos pacientes muy concretos y a realizar en unidades muy especializadas porque no es fácil, ¿vale? Y nada más, yo aquí he acabado, lo que he intentado sea un resumen, ¿vale?